Bueno, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Les doy una cordial bienvenida a esta videoconferencia. Para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio de videoconferencia. Vamos a tener dos videoconferencias a lo largo de la asignatura. Va a ser un espacio muy interesante, sobre todo para identificar cuáles son las actividades a tener en cuenta o cuáles son los principales elementos de cada una de las dos actividades que vamos a trabajar en la unidad número 1. Ya después en la siguiente videoconferencia hablaremos de la actividad 3 y 4. ¿Sí? Entonces, en general vamos a tener 4 actividades en esta asignatura. Les doy una cordial bienvenida. Esta asignatura, pues, teoría y comportamiento organizacional es muy interesante. Es una asignatura que ustedes no solamente se va a quedar allí en el papel, sino que va a ser letra viva. ¿Por qué va a ser letra viva? Porque ustedes van a poder contrastar lo que están realizando aquí en la parte de las tareas con respecto a su contexto laboral. Entonces, e incluso con el contexto social, porque realmente en el contexto social y laboral vemos cómo se han dado diferentes situaciones que han permeado pues este contexto laboral, llevándolo hacia un proceso de innovación, cambios tecnológicos, y asimismo formas de operar en cada una de las empresas. Entonces quizás ustedes recuerdan de pronto hace algunos años la empresa operaba de una forma y hoy en día funciona de otra manera, ¿no? Entonces seguramente va a ser muy importante para el logro de los objetivos también laborales tener esta asignatura. Entonces, les doy una cordial bienvenida. Vamos, el orden de esta videoconferencia va a ser una videoconferencia corta, sucinta, pero significativa. Vamos primero a explicar en qué consiste la actividad número 1, luego en qué consiste la actividad número 2, y luego damos un espacio de preguntas para ver qué preguntas tenemos hasta el momento. Bueno, entonces ese es el orden que vamos a manejar. Cualquier cosa, pues también voy a estar aquí atenta por el chat para ver cualquier pregunta que surja, ¿va? Listo, entonces, bien, vamos a empezar en este caso con lo que es, voy a arreglar aquí un poquito la cámara, permítame un segundo, es que creo que está un poco muy abajo, pero ya, listo. Entonces, listo, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la actividad número 1. La actividad número 1 consiste en un ensayo acerca de los conceptos generales de la cultura organizacional. Esa va a ser la actividad número 1. El objetivo va a ser identificar cuáles son esos conceptos generales y cambios en la cultura organizacional. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso los invito a que ustedes identifiquen cuáles son los cambios que se han dado, sobre todo en su contexto laboral. ¿Bien? Listo. Después de ello, vamos a pasar a revisar cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es vamos a identificar o vamos a investigar acerca de este tema en diferentes documentos, ¿no? En este caso puede ser revistas, libros, bueno, acerca de este tema propuesto. Yo pues sugiero que investiguen sobre todo en revistas indexadas. Las revistas que son indexadas son revistas de alta confiabilidad. Sobre todo los invito a investigar en Google Académico. Es una fuente muy confiable y allí también podemos filtrar por años. Entonces también es importante que nosotros realicemos un filtro por años, sobre todo buscando que sean los últimos 3 años en lo posible, ¿no? Entonces, porque de esta manera vamos a tener una información muy precisa, actualizada y pues digamos de punta, ¿no? De lo último que se está utilizando o que se está viendo en el contexto laboral, ¿sí? Y organizacional. Después de ello, de haber investigado, entonces la primera parte es investigar. Después de que nosotros hayamos investigado, entonces vamos a elaboramos el ensayo y después de elaborar el ensayo lo vamos a subir a la zona de envíos. Entonces, por otra parte, aquí en esta guía les dejo cuáles son los elementos o el contenido de este trabajo. Va a llevar una portada, importante que en la portada esté el nombre de cada uno, una introducción, esta introducción va a ser muy importante porque la introducción en este caso es como cuando vemos un tráiler de una película. Cuando nosotros vemos un tráiler de una película, el tráiler nos invita a verla, ¿sí? Entonces, la introducción debe ser algo que invite al lector
a ver este ensayo, a seguirlo leyendo, seguir leyendo el ensayo, entonces nos debe mostrar los principales elementos que va a contener este ensayo. ¿Listo? Bien. Después de ello viene el objetivo general, vienen los objetivos específicos, el desarrollo como tal, es decir, donde ya está propiamente el ensayo como tal, unas conclusiones mencionando si se cumplieron los objetivos de este ensayo, posiblemente en este caso, pues el objetivo es conocer los principales conceptos de lo que es la cultura organizacional, la teoría organizacional, y también podemos mencionar allí cuáles fueron nuestros hallazgos, ¿no? Puede ser que encontramos algún término importante, entonces es ahí válido mencionarlo. También al final vamos a incluir la bibliografía. Vamos a trabajar todo lo que son las normas APA, entonces ahorita en un momento les voy a dar a conocer cómo son los, digamos, los elementos que vamos a tener en cuenta allí en la rúbrica de evaluación. Es una actividad individual, ¿sí? Sin embargo, vale la pena mencionar que si alguno de ustedes considera que la quiere hacer de manera grupal, la podemos también hacer de manera grupal, pero en este momento pues está diseñada para hacerla de forma individual. Sin embargo, también les dejo abierta la posibilidad de que si ustedes la quieren hacer de manera grupal, también puede ser de manera grupal. El puntaje de esta actividad es de un 25% sobre 100, ¿sí? Vamos a tener 4 actividades en total, cada una con un 25%. ¿No? Bien, ahora les voy a hablar un poco acerca de los criterios que vamos a evaluar para esta actividad, ¿sí? Entonces, el primer criterio es todo lo que tiene que ver con la parte de la introducción, ¿sí? Entonces, en la parte de la introducción nosotros vamos a especificar de qué se trata el ensayo, de qué vamos a hablar en él, ¿sí? También vamos a mencionar el objetivo. Entonces, un objetivo podría ser conocer o identificar cuáles son los conceptos principales de la teoría organizacional. Después, exponer las características de este ensayo y después establecer para quién va dirigido, ¿no? Para qué tipo de público va dirigido. Entonces, puede ser también que va dirigido a personas líderes en las empresas, a gerentes, administradores. ¿A quién va dirigido este ensayo o a qué público en general le podría servir, bueno, o ser útil? Después vamos a trabajar la parte del desarrollo. Aquí en esta parte es muy importante buscar los principales referentes, principales autores que hablen acerca de lo que es la teoría organizacional o en qué consisten estos conceptos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, a identificar cuáles son estos principales referentes teóricos. Vamos a ubicar allí cuáles son las posturas de ellos. Después de identificar cuáles son las posturas de ellos, entonces vamos a explicarlas, las vamos a analizar, las vamos a comparar, ¿sí? Quizás vamos a exponer ejemplos de estas posturas y también una parte muy importante cuando indicamos allí que las vamos a comparar, puede que un autor esté en la misma línea con otro autor o puede ser que estén en contraposición. Entonces es importante mencionar cuál es la postura de cada autor y después mencionar cuál es la postura propia. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra postura o con cuáles de las posturas que estamos mencionando allí nosotros nos vemos identificados? ¿Mm? Después viene la parte de las conclusiones, ¿sí? Entonces, aquí en la parte de las conclusiones nosotros vamos a todo lo que es la parte de mencionar si realmente el objetivo se cumplió, si nuestro objetivo era cumplir, por ejemplo, o mencionar cuáles son los principales conceptos, entonces vamos a identificar si se cumplió. Y después vamos a mencionar cuáles son los aspectos que identificamos que son importantes a tener en cuenta a futuro. Es decir, mediante esta investigación, qué hallazgos fueron importantes, significativos y que nos permiten visualizar qué se puede tener en cuenta a futuro. ¿Mm? Bien, después de ello, otros aspectos que ya son de forma es, por ejemplo, la parte de la claridad, ¿sí? Que las ideas expresadas allí sean claras, sucintas, significativas, ¿sí? E importantes. Después de ello, otra parte importante son las citas y la bibliografía. Entonces, aquí vamos a incluir como mínimo 10 citas, ¿sí? Y todas estas citas, el formato va a ser en formato APA, por lo tanto, debemos de incluir allí la bibliografía también en formato APA. Y dice allí que debemos incluir mínimo un gráfico que ayude a ejemplificar lo que nosotros estamos exponiendo, ¿sí?
Entonces puede ser un gráfico, puede ser una imagen, puede ser bueno, también una tabla, que habría la pena mencionar. ¿Listo? Eso en cuanto a la unidad número 1, a la actividad número 1, perdón. Ahora, en cuanto a la actividad número 2, la actividad número 2 es una actividad muy interesante. La actividad número 2 consiste en hacer un video donde se mencione la importancia de la cultura organizacional, todo lo que ha sido el proceso de innovación en la cultura organizacional y su ciclo de vida. Entonces, seguramente allí vamos a ver a cada uno presentando estos elementos de la cultura organizacional. Profe, antes de que siga, Dime. le hago una pregunta. Sí, dime. ¿Hay algún mínimo o un máximo de largo o de extensión que deba tener ese ensayo? Uh-huh. Mínimo 5 hojas mínimo, ¿sí? En este caso, las 5 hojas incluyendo la portada, ¿sí? Ok. Entonces estaríamos hablando de 4 ya de desarrollo como tal, del desarrollo como tal, con sus conclusiones y todo, ¿sí? Perfecto. Que realmente pues es poco, pero digamos que aquí en este caso vamos a tener en cuenta que sean esas 5, pero aparte de eso, pues que se cumplan las características de que esté en formato APA, que se citen los autores, que tenga un buen sustento teórico, ¿sí? Ok. Y la otra pregunta, bueno, por acá Magda preguntaba que si es de manera grupal, ¿cuántos integrantes máximos serían permitidos? Ah, bueno, muy buena pregunta. De manera grupal, máximo 3 personas. Máximo sería el mayor número, mínimo 1, máximo 3. Ok, perfecto. Mil gracias, profe. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, bueno, en esta parte de la actividad número 2, pues va a ser muy interesante porque aquí vamos a identificar todo lo que es también la pertinencia de la innovación y el ciclo de vida organizacional. Como vemos hoy en día, muchas entidades o organizaciones han sido permeadas por diferentes procesos de innovación y cambios tecnológicos. Entonces, quizás hemos pasado incluso por esos procesos y los identificamos con claridad en el contexto donde trabajamos. Entonces es válido mencionar esos cambios y llevarlos al contexto real de cómo ha evolucionado en cada una de las empresas donde cada uno se encuentra en el momento ubicado. Entonces, incluso eso es de gran valor porque nos permite ver cómo está en el contexto real, ¿sí? Entonces, los aspectos a tener en cuenta en esta actividad es igual. Primero vamos a investigar, nos documentamos acerca del tema. Luego elaboramos el video. En este caso vale la pena mencionar que el video puede ser en el formato que ustedes consideren. Puede ser grabado desde el celular, puede ser que podemos hacer una presentación y esa presentación va a tener mi voz de fondo, o puede ser que utilice algún programa de edición de video, como ustedes se sientan cómodos. Entonces quiero darles esa libertad de que ustedes lo realicen de la manera como se sientan cómodos. Lo importante es que el video cumpla con el propósito y es que podamos allí identificar pues los principales elementos de innovación y de cambios tecnológicos en la empresa de una forma clara y precisa. Entonces, es muy importante el procedimiento. Vamos a elaborar el video. Después de elaborarlo vamos a subir el enlace, o sea, el video como tal lo vamos a subir a YouTube. Después de subirlo a YouTube, vamos a compartir el enlace del video con los compañeros en el foro. Después de compartir el enlace del video, seguramente los compañeros van a tener la oportunidad de ver el video de cada uno de los compañeros a su vez. Entonces, van a retroalimentar los videos de sus compañeros. Mínimo deben ser tres comentarios, 3 aportes, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer? En un archivo de Word vamos a incluir allí el enlace del video, ¿sí? Y aparte del enlace del video, vamos a incluir los pantallazos de los aportes que hayamos realizado en el foro, ¿sí? Eso es lo que vamos a mencionar, a realizar allí. Y ese archivo de Word es lo que nosotros vamos a subir a la zona de envíos, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento. Igual esta guía se las compartí ayer por correo. También está allí en donde está todo plasmado acerca de la actividad número 1 y también va a estar en la actividad número 2. Entonces, de todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta, pues con muchísimo gusto, ¿sí? También ese archivo de Word pues va a contener una portada, una introducción, unos objetivos, en el desarrollo es donde va a venir, va a estar el enlace y van a estar los pantallazos, las capturas de pantalla, ¿sí?
unas conclusiones, cómo nos sentimos realmente, si se cumplió el propósito, el objetivo, y de pronto la bibliografía. ¿Por qué? Porque es importante que en el video siempre respaldemos lo que nosotros estamos mencionando allí, con por lo menos uno o dos autores, dos referentes teóricos. Entonces, mencionar o respaldar nuestra postura con siempre, por ejemplo, en este caso del video, uno o dos autores. Bueno, la actividad, aquí en este caso la mencionamos de que es de manera grupal porque es con participación en el foro. Sin embargo, la pueden hacer también de manera individual, o sea, queda abierto para que ustedes la hagan, la realicen, ya sea de manera individual o de manera grupal. Bueno, también equivale a un 25%, y los criterios de evaluación son, primero en cuanto a contenido, que el contenido puede ser sencillo, sucinto, pero significativo, ¿sí? Entonces, que sea, que ese contenido devele una investigación pues exhaustiva, que tenga un sustento teórico, como les mencionaba, como mínimo uno o dos referentes. El formato, pues que sea un formato claro, amigable, preciso, que se note allí un buen diseño, ¿sí? La claridad del mensaje también se va a tener en cuenta, y por supuesto que haya participado en el foro, es decir, que como mínimo tenga 3 participaciones allí en el foro. El tiempo máximo para este video va a ser de 5 minutos, va a ser un video corto. ¿Por qué? Porque buscamos que sea corto, sucinto y significativo al mismo tiempo, que la información que encontremos allí sea precisa y pues de alto impacto y valor. Como les comentaba, también es posible mencionar allí el caso que cada uno esté viviendo en su contexto laboral. Bueno, ahora finalmente quiero compartirles una frase. Esta es una frase de Albert Einstein, que me parece una frase pues muy interesante, y que quiero pues que todos podamos hacer nuestras estas palabras, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Entonces, seguramente, pues para todos ahorita en este momento, pues están destinando espacio de tiempo para estar en esta videoconferencia, y pues seguramente muchas veces sucede que tenemos que sacrificar muchas cosas, como por ejemplo, seguramente estar descansando, hacer actividades de ocio, bueno, incluso compartir con la familia, todo eso. Sin embargo, todo esto pues va a ser recompensado, o sea, siempre que nosotros estudiamos, el estudio nos puede proyectar, nos puede abrir nuestra visión y nos brinda muchas oportunidades. Entonces, los felicito por estar aquí, por estar estudiando. Es lo mejor que podemos siempre hacer. Entonces, importante siempre trabajar con mucho ánimo, con mucho ahínco, y seguramente todo se va a dar. Entonces, los felicito. Cualquier cosa, pues estoy para servirles con muchísimo gusto. Ahora, también por otra parte, pues con el ánimo de prever todos los canales de comunicación y que podamos tener una comunicación efectiva, les voy a compartir mi número de WhatsApp. En el momento estoy en México, entonces por eso el número tiene, pues tiene la clave de México. Entonces, para que nos podamos comunicar por WhatsApp, en dado caso de cualquier cosa, pues con muchísimo gusto. Sí, bueno, les estoy aquí escribiendo de una vez en el WhatsApp, ya se los acabo de enviar el número de WhatsApp para que ustedes también lo puedan tener, y cualquier cosa, pues con muchísimo gusto. Entonces podemos comunicarnos ya sea por el correo interno de la plataforma o por el WhatsApp, pues con muchísimo gusto, es válido. Bien, ahora, en este caso voy a dar un espacio para lo que es la parte de preguntas e inquietudes. Aquí, bueno, era lo de la dimensión mínima. El número de integrantes que hablamos que podía ser de 3 máximo, y dice, mejor dicho, un artículo de revisión, profe, en ese caso entiendo que este trabajo video será en grupo. Sí, perfecto. O sea, en este caso, el video puede ser en grupo también, puede ser 1, 2 o 3 integrantes máximo, también igual, ¿sí? Entonces, como ustedes consideren, si lo quieren hacer individual, está bien, también queda abierta la posibilidad de que lo puedan trabajar en 2 compañeros o 3, ¿sí? No sé si tengan preguntas, inquietudes, pues con muchísimo gusto este es el momento para cualquier tipo de preguntas. Aquí puede ser por el chat, o también ustedes pueden levantar la mano, o también les habilito el sonido
como prefieran. Bueno, Elizabeth dice muchas gracias. Listo, vale. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Veo que parece que está todo muy claro. Cualquier cosa, pues me pueden hablar también por el WhatsApp o por el correo, con mucho gusto. Y bueno, pues estamos en contacto. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Que pasen una feliz noche. Y bueno, cualquier cosa, pues estaremos en contacto. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Hasta pronto.